Hola, hola, ¿cómo están todos? Voy a darle correr aquí. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Katia Toscano, soy mexicana y vivo en California y hoy vamos a tener una plática con Neisa, que Neisa es de Puerto Rico y enseguida se va a presentar. A las dos nos interesa muchísimo la nutrición. A mí por tener a un hijo que le dieron un diagnóstico con autismo a los 2 años y medio. Y a Neisa, porque le gustó desde siempre y estudió para ser nutricionista, como dicen en Puerto Rico y en México decimos nutrióloga. ¿Te quieres presentar? Sí, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Neisa Becky Díaz, soy nutricionista dietista, soy Senior Sales Coordinator con la compañía de Juice Plus, soy terapeuta de sanación energética, madre de 2 chicos, uno con unos diagnósticos extraños cuando estaba en pre-kinder y kinder, y por eso es que estoy aquí hoy. Katia y yo nos conocimos en un evento de Juice Plus online y conectamos y quisimos hacer este trabajo juntas para inspirar a las familias a que tengan una mejor calidad de vida a través específicamente a través de la nutrición y un estilo de vida saludable. Así que voy a compartir la presentación. Ok, ahí lo pueden ver bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ok, pues entonces, el tema de hoy es nutrición, estilo de vida y energía, porque en condiciones del neurodesarrollo, específicamente autismo, ADHD, ADD y otras condiciones del neurodesarrollo. ¿Qué son estas condiciones del neurodesarrollo? Bueno, pues son unas condiciones que afectan principalmente el sistema neurológico y el cerebro. Y se dan a medida que el niño está desarrollándose, ¿verdad? Desde que nace, en esos primeros meses y años de vida, pues puede que se empiecen a afectar algunas partes de su sistema neurológico y del cerebro y se empiezan a ver diferentes síntomas. Entonces, ¿qué condiciones más comunes hay? Pues está lo que es el ADHD, que es el ADD también, déficit de atención y déficit de atención con hiperactividad, está el autismo o ASD, discapacidad o problemas en el aprendizaje, discapacidad mental, hay desórdenes en la conducta, está lo que en inglés se llama cerebral palsy o paralesía cerebral. Hay problemas también con la visión, audición y otros muchos que, ¿verdad? Que no tienen un nombre en particular, pero que sí los niños presentan ciertos síntomas, ¿verdad? Aquí está mi chico, mi nena y mi nene. El nene, ¿verdad? Es el que yo tuve el privilegio de ayudarlo con todas estas cosas que él empezó a presentar cuando estaba en la escuela, aunque lo empecé a ver desde bebé y después es que uno se va dando cuenta. Así que estos chicos presentan diferentes dificultades. ¿Y dónde los podemos ver? Pues mira, en el habla y lenguaje, incluyendo tartamudez, lo podemos ver en las destrezas motoras finas y gruesas. En el caso de mi hijo, por ejemplo, cuando él empezó, primero cuando él era bebé, que ya se están moviendo mucho y se empiezan a voltear y eso, déjame ver cómo, perdón, que tengo a alguien aquí, alguien para admitir y no lo puedo admitir. Admit. Ok, perdonen.
Yo notaba, después me di cuenta que él era un bebé tranquilo, él no se movía mucho, ¿ok? Así que ya eso es un alerta en las destrezas motoras. Luego cuando estaba gateando, no gateó normal, sino que él iba arrastrándose con los codos, como si fuera haciendo un training de los soldados en el piso arrastrándose. Y el pediatra en ese momento me dijo que eso era normal. Y yo no le hice caso a que mi hermana me decía, mira, no, eso no es normal. ¿Qué cosas más? En destrezas motores finas, cuando estaba ya entonces en pre-kinder, la maestra me dijo que entonces que lo llevaron a una terapista ocupacional porque él tenía problemas para agarrar el lápiz. Así que son algunas cositas en las destrezas motores finas que yo pude observar. En el comportamiento, ¿verdad? También los chicos presentan estos problemas en el comportamiento, en la memoria, el aprendizaje y otras funciones neurológicas. Yo en el comportamiento lo veía mucho en mi casa, como él se relacionaba con la nena, le daban unas perretas, como uno dice, y se comportaba como un diablito, ¿verdad? Entre comillas. Muy mal, pensaba yo. Memoria de aprendizaje, cuando ya él está en la escuelita, en lo que es pre-kinder, recuerdo cuando él tuvo que aprender a contar hasta el 20, que eso fue para mí una tortura. Y yo decía, ¿cómo es posible que se me hace tan difícil? Y cuando la nena estaba en esa época aprendiendo a hacer eso, era tan fácil. Y pues sí. Así que esas son algunas cosas que puedes ver y algunas cosas que yo pude ver en mi hijo. ¿Cuáles son las causas de estas condiciones del neurodesarrollo, verdad? Pues no es no solamente una cosa que va a causar que un niño desarrolle alguna de estas condiciones, es una combinación de 4 áreas. Está la genética, así que son cosas que se heredan. Está la biología de cómo el cuerpo humano en ese momento está funcionando todos sus sistemas, el aspecto psicológico, el aspecto social, ¿verdad? Donde está ese niño, y el aspecto ambiental. Por ejemplo, en el caso del autismo, estas cosas del ambiente y esta combinación entonces con genética, biología y lo psicosocial pueden hacer que se active esta condición en un niño. Así que traumas al nacer, exposición a patógenos, estos son bacterias que causan enfermedades, toxinas, estos son pues venenos que tenemos en el ambiente, en lo que comemos, en el agua, en los medicamentos, en todos lados, el aire que respiramos, metales pesados también, son contaminantes ambientales, pesticidas, están en los alimentos, reacción a las vacunas que se les ponen, alergias, una pobre alimentación o mala alimentación, o sea que coma mal, y eso hace que se activen otras cosas en el cuerpo, deficiencias nutricionales que puede tener el niño y otros estresores. Todas esas cositas juntas pueden entonces causar alguna de estas condiciones en el neurodesarrollo. Así que no podemos echarle culpa a una cosa, ¿verdad? No, es que eso es heredado, no, pero lo heredaste y entonces otras cosas se juntaron, ¿verdad? Ahí está la alimentación, la nutrición, que vamos a hablar de eso hoy, y entonces muchas cosas se unen y explota, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito sobre lo que es el tratamiento. Escribo que es un tratamiento balanceado y ven esta silla con 3 patas. Tiene 3 patas porque el tratamiento son 3 cosas. Y entonces no podemos sacar una de las patas porque si no la silla se cae, tienen que ser las 3 cosas. No podemos solamente enfocarnos en una, por ejemplo. Están los medicamentos, ¿verdad? Para alguna de las condiciones, pues yo como mamá no puedo decir, pues como ya le estoy dando un medicamento para el ADHD, pues ya yo no tengo que hacer más nada, porque ya eso es todo. Pues no, hay que trabajar las 3 áreas. Las terapias, hay diferentes tipos de terapia, de comportamiento, estrategia organizacional, educación especial, terapia ocupacional, terapia de habla y lenguaje, entre otros tipos de terapias.
Entonces está el componente biomédico donde entra lo que es la nutrición, ¿verdad? Si hay una mala alimentación, pues hay que trabajar con una dieta. Si hay deficiencias nutricionales, hay que trabajarlas y mejorar esas deficiencias, corregirlas. Si hay algún problema metabólico, hay que corregir el problema metabólico. Si algunos alimentos específicos están causando efectos negativos en el cuerpo, pues hay que detectar qué alimentos son, eliminarlos por un tiempo si es necesario o eliminarlos por siempre, dependiendo del caso, ¿verdad? Cada persona es un caso diferente. Así que el tratamiento balanceado, ¿verdad? Todas las terapias estas que le damos, yo en mi caso le daba a mi chico terapia ocupacional, trabajé mucho con la alimentación, así que medicamentos, en el caso de él no tuvo que usar medicamentos específicos, así que yo lo que pude ver es que al yo trabajar la parte biomédica de corregir la alimentación y las deficiencias nutricionales, entonces las terapias que yo le daba eran más efectivas, ¿ok? Así que estaba ahí haciendo que todo fluyera. Así que, ¿han escuchado esto que dice que somos lo que comemos? Lo que comemos. Somos lo que comemos, ¿verdad? Eso lo decimos, somos lo que comemos. Pues realmente no solamente lo que comemos, somos lo que nuestro cuerpo es capaz de digerir, absorber y utilizar. Y la mayoría de los síntomas en ADHD o en el autismo están directamente relacionadas con esos 4 pasos, y en esos pasos hay algún problema que no se está llevando a cabo correctamente. Hay un problema en la manera en que se come o lo que se come, o la manera de digerirlos. Hay un problema en la absorción y hay un problema en la utilización de cómo se utilizan esos nutrientes que entran al cuerpo, ¿ok? O otras cosas que entran al cuerpo que no deberían entrar. Así que vamos a hablar un poquito sobre lo que es el leaky gut, ¿verdad? El leaky gut o el intestino impermeable, porque está en los niños con estas condiciones, ellos tienen esta condición. Nuestro intestino delgado, si ven arriba, es todo esto anaranjado oscuro, ¿verdad? La mayor parte de la digestión, el proceso digestivo ocurre en el intestino delgado. Entonces, en estos chicos y en muchas personas, ¿verdad? En estos momentos en los que estamos viendo, muchas personas están padeciendo de esta condición. Y estos chicos ya están, tienen una predisposición genética a esto. Y voy a explicar un poquito. Lo que ven aquí abajo, anaranjado clarito, ¿verdad? Y donde están las flechitas, estas son células de nuestro intestino delgado. Se supone que ellas estén bien pegaditas una con la otra y crean, ellas todas juntitas pegaditas, hacen una pared o una muralla, ¿verdad? Y entonces, en el caso de estas condiciones, pues empiezan a haber gaps o espacios entre una y otra. Y por esos espacios se empiezan a colar hacia el torrente sanguíneo, que este es un vaso sanguíneo y por aquí está la sangre, por aquí se supone que entonces entran solamente lo que es bueno para el cuerpo, los nutrientes, ¿ok? Que se han digerido bien y por ahí es que pueden pasar, pero en estos chicos, esos rotos que hay ahí, esos agujeros, dejan pasar químicos, moléculas grandes que el cuerpo no las reconoce como algo bueno, las reconoce como que esto es un peligro, hay que atacarla. Bacterias, patógenos, alimentos que no están totalmente digeridos y entonces crean un caos en el cuerpo porque entonces esas partículas que van por la sangre tienen acceso entonces al cerebro y crean ahí, como yo le decía hoy a mi hijo, cortocircuitos, ¿ok? Entonces, pues les dije que esta condición del leaky gut tiene que ver con la genética, ¿verdad? Ellos muchas veces lo heredan, tener esta condición, pero hay otras cosas que lo ocasionan, así que la mala alimentación
lo ocasiona. Comer muchos azúcares, alimentos genéticamente modificados, ¿verdad? Te van a romper esas paredes. Aceites refinados como el aceite de canola, maíz y otros aceites refinados, ingredientes artificiales, colorantes artificiales, alcohol, mucho estrés todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Las toxinas ambientales que se reciben, una persona normal recibe más de 80,000 toxinas al año dentro de su cuerpo, ¿ok? Y eso entonces está haciendo daño en ese intestino. Los antibióticos, ya sea que los tomamos porque los tenemos que tomar en algún momento, o en los alimentos que tienen antibióticos, pesticidas en las frutas, vegetales, en las comidas, el agua que también está contaminada, aspirina y los NSAIDs, non-steroidal, se me olvidó el nombre completo, pero Advil, etcétera, ¿ok? Entonces, el desbalance de la flora o la microbiota intestinal debilitan esa barrera y esa pared. Nosotros tenemos en el cuerpo muchos microorganismos que existen con nosotros, viven con nosotros, ¿ok? Somos más, nuestro cuerpo tiene más células de microorganismos que células humanas. Entonces, vivimos tiene que haber un balance. Esos microorganismos, hay unos que son buenos y hay otros que no son tan buenos. Y tiene que haber un balance que tengamos más de los que son buenos. Cuando se desbalancea, entonces tenemos muchos microorganismos que son no tan buenos, los malos, entonces se debilita esa barrera en la pared del intestino, ¿ok? Y con la alimentación vamos a ver cómo podemos también trabajar con esto, cómo podemos liberar las toxinas del cuerpo y cómo mejorar la alimentación, ¿ok? Porque la predisposición genética, pues ya eso lo traemos, con eso no podemos hacer nada, pero con las otras cosas sí podemos trabajar. Así que es importante saber que entonces estos niños, cuando comen algunos alimentos, van a tener unas reacciones en el cuerpo y van a presentar unos síntomas. Y estos son los síntomas que presenta una persona cuando tiene lo que se llaman intolerancias o sensitividad a algunos alimentos. No estoy hablando de alergias, ¿ok? Los síntomas de las alergias son diferentes, pero en estos chicos, ellos tienen intolerancias y sensitividad a alimentos, y esto es lo que podemos ver. Y nuestro trabajo como, ¿verdad?, profesional de la salud, o como madre o padre, abuelo, tío, whatever, es identificar qué alimentos son los que le ocasionan esto. Así que le pueden tomar una foto para que tengan toda esa información, pero fíjate que síntomas como cansancio o cravings, esos antojos de algunos ciertos alimentos, la piel, eczema, rash, ojeras oscuras, ¿verdad? Orejas o caras rojas, dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, en la respiración, pues mucosidad o congestión, inflamación, problemas inmunológicos, reacciones autoinmunes, dolores de cabeza, migrañas, zumbidos en los oídos, hormigueo, mareos, tics nerviosos, pulso anormal, presión sanguínea elevada, depresión, ansiedad, ataques de pánico, agresión y problemas para dormir. Y en el comportamiento vemos que se activan todos los síntomas del ADHD, como pobre atención, hiperactividad, impulsividad, los cambios de ánimo, irritabilidad, ansiedad, los síntomas de autismo, que son los siguientes, también se activan. Contacto visual pobre, aislamiento social, disminución en hablar y comunicarse, obsesiones y comportamientos repetitivos. Así que cuando ellos comen algún alimento que en el caso de ellos son sensitivos a eso, se activa todo esto, ¿ok? Entonces aquí entra lo que sería la dieta libre de gluten y caseína. Ya mismo le explico lo que es el gluten y la caseína. Lo bueno es que para la mayoría de los niños el comer sin gluten, o sea, la mayoría de los niños con estas condiciones, ¿verdad? Al comer sin gluten y caseína, eso es suficiente para mejorar los síntomas, ¿ok? Así que la alimentación es ultra poderosa.
Entonces, cuando yo hice este ejercicio con mi hijo, cuando estaba tal vez como en primer grado, primero entonces busqué aquellos alimentos para sustituir los que le gustaba, y una vez tenía esos sustitutos, entonces comencé la dieta. Por ejemplo, pues si le gustaban las galletas, dulces, el cereal, el pan, pues hasta que yo no tuviera un sustituto sin gluten y una leche, ¿verdad? Sin caseína, que Ajá. hasta ese momento, pues entonces yo no iba a comenzar la dieta, como quien dice. Así que vamos a ver qué es la caseína. Así que la caseína es una proteína en la leche, y esto es uno de esos alimentos a los que estos niños reaccionan, ¿ok? Entonces, esta proteína está en la leche, en los derivados de la leche, queso, yogur, en los embutidos, o sea, en otros alimentos que no son derivados de la leche, pueden tener ingredientes que se le añade caseína, así que hay que estar bien pendiente de la etiqueta nutricional, de los ingredientes, algunos suplementos y otras cosas, ¿ok? Que podrían tener caseína. Entonces, estos chicos también tienen, para acabar de chavar la situación, unas deficiencias en las enzimas digestivas. O tal vez su cuerpo no produce enzimas digestivas suficientes, o no las produce en el momento que son necesarias para hacer la digestión. Así que se le hace más fácil digerir estos alimentos. Le añadimos entonces que están los agujeros en el intestino, y entonces esos agujeros permiten que pase a la sangre y llegue al cerebro esta proteína sin digerir totalmente. Así que esta proteína no está digerida totalmente, entra a la sangre, llega al cerebro y ahí crea un cortocircuito, se presentan los síntomas, ¿ok? Y esta proteína de la caseína también tiene un efecto opioide en el cuerpo, y los niños sienten ese mismo deseo de querer comerlo porque es una adicción, ¿ok? Y cuando se lo quitas pueden tener hasta esos mismos síntomas de withdrawal, de retirada, ¿ok? En el caso del gluten, también es una proteína, se encuentra en algunos cereales, como el trigo, la cebada. Los pongo en inglés también porque, pues por lo menos en Puerto Rico, pues uno lee los ingredientes y los vas a encontrar en inglés. El centeno, el bulgur, semolina, cuscús, wheat berries, graham flour, groats, triticale, el spelt y kamut se cree que también tienen el gluten. Entonces, la deficiencia, volvemos igual que en la otra parte de la caseína, esta deficiencia en las enzimas digestivas hace que no se digiera bien el gluten. Los agujeros permiten que entre a la sangre, llega al cerebro, crea cortocircuito y se presentan los síntomas, y tenemos el efecto también del opioide. Así que estas dos proteínas, gluten y caseína, pueden tener en los niños ese efecto opioide. Yo me acuerdo que mi nene, cuando veía a alguien comiendo galletas de chocolate chip, él se convertía como que, yo quiero galleta, y él se convertía en un loquito porque quería galleta, como así demente, como entiende, droga, literal. En este website, celiac.org, pueden encontrar unas listas bien detalladas de los alimentos que contienen gluten y los alimentos que no contienen, para que entonces puedan llevar, si desean hacer el plan sin gluten, pues que pueda estar bien específico. Algunos cereales que no tienen gluten, está el amaranto, el millo, el maíz. Es importante que sea non-GMO, el arroz, la quinoa y la avena. Tiene que decir el empaque gluten free, porque la avena puede estar contaminada en el proceso de empaque, ¿ok? De procesar. Así que la avena, aunque no tiene gluten, el empaque tiene que decir oat gluten free, ¿ok? Estos niños también tienen muchas deficiencias de vitaminas y minerales. ¿Por qué? Pues por los problemas digestivos que tienen, el problema de absorción, el poco apetito, comen alimentos que, o sea, no comen una alimentación balanceada. Esa intoxicación con los metales también hace que tengan entonces deficiencias de vitaminas y minerales.
Es bien común que tengan deficiencias de zinc, vitamina A, magnesio, vitaminas del complejo B, grasas esenciales como el omega 3 y otros, vitamina D, E, aminoácidos, coenzima Q10 y glutatión. Entonces, Estoy en un Zoom. Hola, aquí estoy. En el ADHD, esas deficiencias son más leves y en el autismo, las deficiencias vitamínicas y de minerales son más severas. Así que es importante que cuando busques un profesional de la salud que sea un experto en estas condiciones para que te pueda asesorar bien de qué es lo que le vas a dar. Yo como nutricionista siempre quiero darle a la persona todas estas vitaminas y minerales a través de los alimentos, porque es una manera en que el cuerpo sabe, reconoce esa vitamina, ese mineral, porque está acompañado de otros miles de otros nutrientes y el cuerpo dice, ah, sí, esto es bueno para mí, lo coge y lo utiliza mejor, ¿verdad? Versus dar vitaminas fragmentadas y aisladas que el cuerpo no las reconoce. Ahora, sí hay momentos, ¿verdad?, que tu profesional de la salud, quiero admitir a alguien, el mouse no me está cooperando. El profesional de la salud tiene entonces que evaluar cada caso y ver si necesita entonces una suplementación adicional. Ok. Ok, entonces, es importante desintoxicar el cuerpo en estos niños. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que todas esas toxinas y todos esos metales pesados le están haciendo daño en su intestino y queremos sanar ese intestino. Vemos aquí una persona que está rociando, ¿verdad?, con pesticidas y herbicidas lo que nos vamos a comer luego, así que esa contaminación está en lo que comemos, en el aire, en lo que tomamos, en el agua, los alimentos, los medicamentos que usamos, productos de belleza, productos de limpieza del hogar, todo eso aumenta toxicidad en el cuerpo de estos niños. Entonces, para que se dé el proceso de desintoxicar, tenemos aquí abajo el cuerpo humano y anaranjado, ahí está nuestro hígado. Nuestro hígado es experto, es el que le gusta trabajar toda esta parte de desintoxicar el cuerpo. Ahora, él te pide que le des frutas y vegetales con todos los colores del arco iris, porque cada color de esa fruta y vegetal es un limpiador diferente para sacar del cuerpo esas toxinas, esas impurezas que hay, para que no le haga daño entonces al intestino de este chico, ¿verdad? Y otras cosas que les hace daño. Así que el proceso de desintoxicación hay que apoyarlo con una buena alimentación, dando todos los colores del arco iris en términos de frutas y vegetales. Y precisamente eso era lo que yo no comía ni lo que comía mi hijo. Así que se supone que comamos de 7 a 13% de frutas y vegetales todos los días. Si llenas la mitad de tu plato con frutas y vegetales, ¿verdad? Es una manera de lograrlo. Y fíjate que ahí hay todos los colores del arco iris. Entonces, ahí es que entonces me recomiendan en esa época los productos de Juice Plus, ¿ok? Que es una línea de productos a base de plantas, certificados por la NSF, y lo más espectacular para mí que yo dije, sí, lo puedo probar, es porque tenía más de 40 publicaciones científicas hechas con los productos en seres humanos y yo tenía seguridad y tranquilidad de que lo que yo me iba a comer me iba a hacer bien, le iba a hacer bien a mi hijo y era mínimamente procesado, así que lo comencé. ¿Qué es Juice Plus? Juice Plus son más de 30 frutas y vegetales que se recogen en el punto máximo de maduración sin pesticidas ni herbicidas. Entonces se coge toda la fruta, incluyendo la cáscara, la semilla, el tallito, todo se tritura, se pulveriza
se ponen en cápsulas y en gomitas para niños. ¿Ok? De esta manera, yo empecé a darle a mi hijo una nutrición tan espectacular que de otra manera era imposible. O sea, que él se comía todos los días en esas gomitas, esas 30 frutas y vegetales, todos los días, ¿ok? Entonces, aquí a la derecha tengo lo que es el Omega Blend, que es una mezcla de diferentes aceites de semillas que se prensan en frío y se protegen, ¿verdad? Y te da entonces esas grasas esenciales que el cuerpo no produce y que son súper importantes para la nutrición y para sanar estas condiciones. El cerebro lo necesita, la vista, la piel, el corazón, el sistema circulatorio, así que es una mezcla de omega 3, 5, 6, 7 y 9, ¿ok? En las cantidades que el cuerpo le gusta recibirlo, son a base de plantas. El omega 3 no sabe a pescado porque viene del aceite de las algas, no del pescado, así que el sabor es rico. Yo recuerdo cuando yo empecé, el Omega Blend existía y a mi nene le mandaron un aceitito de pescado que jamás logré que se lo comiera porque no le gustaba. Este sabe rico, sabe a China. Así que este sí se lo vas a poder dar a tu chico. Así que esas son las cápsulas de Juice Plus. Como dije a mi niño, yo le empecé a dar las gomitas. Lo bueno de estos productos es que no tienen gluten, no tienen nada genéticamente modificado, no tienen nada artificial, y como tienen unas certificaciones, se aseguran de que no hay contaminantes, metales pesados, ni nada de esto que le pueda hacer daño a los niños. Y entonces hay un programa familiar que tiene la compañía donde cuando tú compras Juice Plus para ti como adulto, puedes recibir gratis para uno de tus hijos las gomitas o las cápsulas, dependiendo de la edad que tengan. Así fue que como yo comencé en este programa familiar, y se han hecho encuestas a más de 250,000 personas, y esto es lo que se ha recogido, que los niños luego de un año de comer la Juice Plus, comen más frutas y vegetales, visitan menos el médico porque se enferman menos, faltan menos a la escuela, comen menos junk food y menos refresco, toman menos medicamentos y toman más agua. Todo esto yo lo pude ver en mis hijos, ¿ok? Y a eso le añado que le estaba corrigiendo esas deficiencias nutricionales que él tenía, sanando su sistema gastrointestinal, balanceando la flora gastrointestinal, y todo eso a la vez está ayudando a que su cerebro y su sistema nervioso trabaje de mejor manera, y todas esas terapias que yo le estaba dando pues funcionaran y viera cambios en los problemas que él estaba teniendo. También entonces le pude dar estas batidas, que es otra mezcla diferente de frutas y vegetales. Este era el desayuno de nosotros antes de la pandemia. Antes de irse para la escuela, ellos tenían su batida, tenía fibra, y esta fibra es la comida para esas bacterias buenas que queremos tener en nuestro intestino, para que ellas sean cada vez más las buenas. No tiene gluten, el sabor es riquísimo, eso es lo mejor. Le puedes añadir más frutas y cambiar el sabor, puede ser de chocolate, tenemos las barritas también. La proteína es de alta calidad, es proteína a base de plantas, y tiene una mezcla equilibrada de carbohidratos, proteína y grasa. Así que esto se convierte en una comida, en un desayuno o en una merienda, o luego del ejercicio. Entonces, esto es un sistema que yo también usé en mi casa para sembrar, ya que les dije que las frutas y vegetales están contaminados, los que tú compras en el supermercado, contaminados con pesticidas y herbicidas, que eso te está haciendo daño al niño, le está haciendo daño en su sistema gastrointestinal. Pues si tú siembras tus propias frutas y vegetales y hierbas, pues entonces tienes control de lo que te vas a comer. Así que de esta manera puedes sembrar sin pesticidas ni herbicidas en tu casa, dentro de la casa, fuera de la casa, una torre vertical, aeropónica, utiliza agua y los minerales ya vienen mezclados y se le echan al agua.
y esto hace que crezca 3 veces más rápido que el huerto tradicional. Así que esto es una manera chula para que tus chicos también aprendan, porque cuando ellos aprenden a sembrar y ellos mismos lo cultivan, es más probable que lo quieran probar, ¿ok? Así que esto está chulísimo. Y por la razón que les dije que yo me sentí cómoda tomando Juice Plus y dándoselo a mi hijo, fue por la cantidad de estudios clínicos que hay, en más de 40, y lo que dicen es que tú te lo tomas y llega a la célula, que ayuda en la función del sistema inmunológico. Estoy tratando de admitir a alguien, discúlpeme un momento. No lo puedo hacer. Bueno, apoyar el sistema inmunológico, te da más protección porque te da más antioxidantes, baja la inflamación en el cuerpo, me ayuda a la salud dental, o sea, los dientes y las encías, apoya la salud cardiovascular, la pulmonar y la metabólica, y también ayuda entonces a balancear la flora gastrointestinal. Así que, tremendo. ¿Y lo que me ayudó a mí? Pues mira, muchas cosas me ayudaron, puse las más importantes, ¿verdad? Las que yo vi unos cambios brutales en mi vida. Encontré una doctora pediatra que se especializaba en Puerto Rico en estas condiciones, y ella me dijo, mamá, tú, nena, y tú también van a hacer la dieta, los 3 lo van a hacer. La doctora Carmen Valle Franceschi. Encontré una terapista ocupacional que ella daba unas terapias que eran intensivas. Y cuando yo le di esas terapias intensivas, junto con la nutrición de Juice Plus, las cosas empezaron a avanzar. Le di lo que es un brain training en un lugar que se llama IQRX aquí en Puerto Rico. Me recomendaron que hiciera karate, él hizo karate, hizo soccer, hice su dieta de eliminación, ¿verdad? Usando el libro que está aquí al lado, el de Whole Life Nutrition Cookbook de Alisa Sergestein y Tom Malterre. Fue espectacular para mí porque me ayudó muchísimo. Esa dieta de eliminación la hice como por 3 meses, mi hija, mi hijo y yo. Y lo que encontré es que a él, en particular el chocolate, él estaba teniendo reacciones al chocolate y el comportamiento cambiaba drásticamente cuando comía chocolate, ¿ok? Juice Plus me ayudó grandemente. ¿Qué más me ayudó? Pues ya dije que hacer la misma dieta de Gabriel, así mejoró mi alimentación y mejoró mi salud con Juice Plus también, terapias educativas que le di, y esto es en el orden en que lo fui haciendo, ¿verdad? Más comunicación con los maestros para que le dieran su acomodo razonable. En high school lo puse en una escuela online, y ahora en estos últimos 3 años, darme a mí terapias de sanación energética, energy healing, a mí y a él. Entonces ahora voy a dejar a Katia para que nos cuente un poco de su historia de superación con Sebastián. Hola, ¿cómo están? Pues me encantó lo que dijiste. Yo nada más tengo una pregunta antes de seguir con lo de Sebastián. ¿Tu hijo ahora tolera el chocolate? Es decir, ¿se puede hacer una batida de chocolate o alguna de las proteínas de Juice Plus que tengan chocolate? Sí. Eso quiere decir que se reparó el problema que tenía, que bueno, me da mucho gusto porque el chocolate es básico para todos nosotros. Yo lo utilizo hasta para que me dé energía. Bueno, entonces van a ver que muchas de las cosas que presentó Neida como nutrióloga, yo las tuve que ir aprendiendo poco a poco, simplemente como una mamá. Y entonces me encuentro que tengo a un hijo, lo tuve hasta los 34 años, me casé a los 29 y me casé con un americano, y es por eso que vivo en California. Y entonces, como en realidad no había tenido un noviazgo
común y corriente. Queríamos esperarnos para conocernos bien, para saber cómo estamos. Para mi esposo Michael era muy importante que tuviéramos una casa. Y entonces ya después de los 4 años me embaracé y fue un niño sumamente deseado. Como les digo, ya tenía 34 años, así que estaba súper lista para ser mamá. Ya había hecho todo, había estudiado, había ido a la universidad, había viajado, viví 2 años en Europa, regresé, volví a trabajar, me encontré a este gringo y me casé. ¿No? Así que yo ya tenía todo mi lista de las cosas que quería hacer, pero me faltaba tener un hijo. Y esto lo digo porque cuando tienes un niño con autismo, uno de los folletos que me entregaron decía que era el efecto de refrigeración de la mamá refrigerador. Eso es más o menos la traducción, y eso quería decir que eran niños no deseados. Y ahora me dicen que hoy en día lo quitaron porque obviamente es sumamente ofensivo. De alguna manera te están poniendo una carga psicológica y una culpa que además no tienen. Y hoy en día tenemos uno en 64 a nivel mundial, y en lugares como en Estados Unidos, que son los estados que tienen más niños con autismo, es California con 52 y New Jersey, que tenía hasta 34. En el estado de New Jersey es precisamente porque es un estado que tiene mucha industria y tiene muchos contaminación. Han encontrado muchos lugares en donde la contaminación estaba saliendo de basureros que habían tapado y ahí mismo habían construido casas, escuelas y parques. Entonces esto es sumamente grave porque, como ya lo había mencionado Neda, estos niños no se desintoxican, y entonces voy a ir un poquito diciéndoles cómo fue lo que cómo comencé. Afortunadamente en Estados Unidos tienen un programa que se llama Early Start, y eso quiere decir que es antes del kinder. Entonces Sebastián comenzó con un desarrollo completamente normal. Yo no me había dado cuenta. Además había sido mamá primeriza. Mi familia vive en México, así que tenía unas cuantas amigas que estaban más o menos al mismo tiempo embarazadas junto conmigo, así que no tenían tampoco un parámetro como para decirme checa esto o no, o checa otro, algo está mal. Así que nunca me di cuenta hasta que fui a México para mi familia, y mi hermana y mi mamá son maestras. Y mi hermana muy delicadamente me dijo, ve a checar a tu niño porque no tiene contacto de ojo, parece que no quiere que se le acerquen, algo pasa. Y entonces pensé simplemente, bueno, puede ser normal porque en verdad es que no los conoce, no pasa mucho tiempo con ustedes y es por eso que nosotros venimos. Y mi familia desde entonces comenzó a viajar y a venir a quedarse con nosotros temporadas, sobre todo la de verano se trataban de quedar 2 meses, en invierno se trataban de quedar 1 mes para que Sebastián pudiera tener a esa familia. Entonces cuando regresé voy a mi pediatra típico y lo primero que me dice, no se preocupe, eso sucede con las familias bilingües, los niños generalmente son un poquito más flojitos para hablar, así que no se preocupe. Y gracias a la insistencia que me había tenido sobre todo mi hermana, le dije, no, por favor, que le hagan un chequeo. Entonces en este chequeo se tardaron 6 meses y te mandan a diversos lugares y no te la dan inmediatamente. Entonces yo les quiero decir que a partir de los 2 años, 3 meses que empecé con este proceso, a los 3 años y medio, Sebastián dejó de hablar las palabras que hablaba en español y en inglés, dejó de tener cualquier tipo de contacto de ojo, no tenía ninguno. Dejó de comer y lo más grave es que dejó de dormir. Tenía unas ojeras enormes que le llegaban hasta los cachetes. Tenía la piel reseca, el cabello reseco, al punto en que le cogía el cabello y se me venía la orzuelilla o la orzuela, como decimos en México, de realmente preocupado. Y todo esto era porque estaba tan intoxicado y tan mal que su cuerpo se estaba degenerando. Entonces, como les decía, en estos programas que se llaman Early Start, te invitan a tener unas pláticas con los papás para que entendamos, porque nos cuesta mucho trabajo dejar a tu chiquito que todavía no está listo para el kinder, dejarla por 3 o 4 horas
Y entonces es como una especie de entrenamiento y que conozcas a otros papás. Y en esa plática alguien comentó sobre la alimentación y sobre la importancia de la nutrición. Y me acuerdo perfecto que una mamá dijo, yo estoy en la dieta gluten free, y entonces empezó la controversia porque estoy hablando de hace 18 años. Hoy en día sabemos mucho más de esto y estamos mucho más conscientes. Y le preguntaron a la terapista, que era especialista en autismo, si era importante que estuvieran en algún tipo de dietas. Y ella dijo, pues hasta donde yo sé, las familias no logran hacer la dieta completamente, así que la dejan, y no hay muchos recursos de investigación donde comprueben que esto sea cierto. Entonces, no dijimos nada y yo simplemente le creí. Afortunadamente tuve una mamá que se acercó a mí y me dijo, empezamos a platicar, y me dijo, por favor, quiero que te pongas a estudiar, quiero que empieces a investigar. No culpo a esta señora porque dijo el conocimiento que tenía, pero existe una organización, no sé si me puedes poner para que yo enseñe este libro. En ese entonces se llamaba TACA, que quería decir Talking About Curing Autism. Hoy en día se llama Autism Community in Action. No sé si lo pueden ver. Autism Community in Action. Esta es una organización sin fines de lucro que la comenzó una mamá que vive en la zona donde yo vivo, y se dio cuenta que no existía información y le pasaron las mismas cosas que a mí, le dieron consejos que no debían haber estado, y entonces ella se dedicó a investigar y encontró a muchos doctores investigadores donde hablaban sobre la nutrición, donde hablaban sobre la desintoxicación, donde hablaban sobre el problema inmune, neuro y gastro. Y es tan grande en este momento que los doctores y esta comunidad de autismo está tratando de luchar para que el autismo y sus derivados no sea un problema neurológico, sino que tengan esta determinación. Es inmune, gastro y neurológico. Y eso quiere decir que están completamente ligados. Y bueno, alguien me dijo que quería ver otra vez, las siglas son TACA. Y como les digo, esto es para todo el espectro, y de hecho cambiaron el nombre a The Autism Community in Action porque querían involucrar a los niños que no habían alcanzado a tener un diagnóstico, que tenían unos simples problemitas, o aquellos niños Asperger que son sumamente funcionales y no entran en el típico estereotipo que tenemos de un niño con autismo. Si puedes ponerlas. Y entonces yo me basé en este programa. Tienen un libro, lo tienen en línea y viene en más de 20 idiomas. Y ahí puedes ver todos estos tipos de dietas, de doctores. Te enseña también cómo navegar el sistema de los seguros, cómo navegar el sistema de la educación, y también menciona la importancia de la comida. Entonces, como ya había dicho Neida, somos lo que comemos, y en realidad esperamos, como decía Hipócrates, que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Entonces empecé arduamente a investigar sobre las terapias que necesitaba Sebastián, y entonces tuvo terapia física, terapia ocupacional, terapia de comportamiento, que es sumamente importante porque ellos fueron los que me ayudaron a llevar a cabo y hacer como una especie de coach para poder estar pues más entrenada en cómo sobrellevar esto. Entonces, primero, cuando uno tiene a un niño que nace típico y de repente le pasa algo, es como si tuvieras un duelo, porque a ese niño que conociste le dejó de gustar lo que él comía, le dejó de gustar cómo él jugaba, empieza a tener comportamientos que no los conoces, y la gente te dice, son los terribles dos, así son todos los niños, o lo tienes muy consentido, y son todo ese tipo de cosas. Si comienzas con la primera, para no irme platicando más sobre otras cosas.
Entonces, la importancia de los alimentos más que nunca es importante en estos niños. Y la razón, como la decía Neida, es porque tiene que ver cómo está metabolizando, y ahí te das cuenta cómo estos niños no tienen un progreso regular. En inglés se llama milestone. En español diríamos es el proceso o el desarrollo que van teniendo según la edad. Y eso tiene que ver con la absorción, es decir, les damos de comer y no importa la calidad de la comida que le damos para que ellos se alimenten, si es que no tienen una buena absorción, no tienen una buena digestión y tampoco tienen una manera correcta de desecharlo, como es excretando por las heces, es verdad. Si continúas por la segunda. Y entonces, gracias a esta organización y a otras madres que me apoyaron, me di cuenta de la importancia que tenía la caseína y el gluten, y entonces ya nos explicó Neida que es precisamente esa falta de deficiencia enzimática que impide que estos niños puedan procesar esa comida. Entonces, si nos ponemos a pensar, si algo que tú no procesas, ¿qué es lo que sucede ahí? Y entonces no les voy a dar nombres complicados, simplemente les voy a decir cómo es que yo lo entendí. Ni la caseína se puede digerir y muchas veces se confunde también porque vienen productos lácteos y existen otras proteínas que generalmente es cuando te dicen tómate tu enzima para que puedas comer los lácteos. En el caso de la caseína no es así. Y es tan mala para estos niños que promueve todos los estereotipos. Los estereotipos son esas actividades repetitivas que los niños hacen. Estoy segura que han visto unos niños que mueven sus manitas, que aletean sus brazos, que se mueven como si se estuvieran meciendo, y entonces eso lo promueve. Entonces, como les queríamos reforzar, no es que precisamente tengan una alergia, es porque al no procesarlo provoca un comportamiento y es algo que no pueden controlar. En el gluten, además de lo que decía Neida, les quería decir que provoca una inflamación tal al grado que el cerebro y el sistema nervioso se congelan. Y es precisamente por este problema de leaky gut o intestino permeable el que hace que parezca que están un poquito como borrachos. Además, también les puede causar hinchazón, gases, dolores abdominales, náusea, vómito, una fatiga increíble o hiperactividad, una pérdida de peso, diarrea, estreñimiento o ambas. Y entonces ahí les quería contar que mi niño tuvo pañales hasta los 7 años y me costó todavía un año completo para podérselo quitar en las noches, porque su leaky gut, su intestino permeable era tan grande que él nunca tuvo la sensación de ir al baño al número 2, de tener la popó. Entonces todo lo que comía parecía que fuera diarrea, pero en realidad no era diarrea, es como si tuviéramos un colador y se le salía por el colador las heces. Y entonces me costó 5 años en poder reparar ese intestino gracias a todas estas dietas y a todos estos programas que existen que les voy a ir contando conforme vaya la plática. Si pasas a la segunda, por favor. Entonces volvemos aquí a lo que es la permeabilidad intestinal y el leaky gut. Y entonces sí se han fijado que dicen muchas veces, estos niños parecen que están borrachos. Y es verdad, tienen este efecto opioide, que están borrachos y además tampoco les deja sentir o sentir demasiado o ambas. Pueden tener, por ejemplo, mi niño tenía una sensibilidad extrema para las etiquetas de la ropa y en cambio se pegaba donde le salía un moretón o al grado de salir sangre y no lloraba. Y no era porque fuera muy valiente, simplemente porque no sentía. Entonces seguí cautelosamente la dieta y así como lo hizo Neida, fui haciendo mi lista de cosas que mi niño comía en ese entonces. Afortunadamente
como comencé cuando Sebastián estaba muy pequeño, a los 3 años, me tomó casi 6 años en ser completamente gluten free, libre de cualquier lácteo. También lo puse libre de soya y por supuesto ninguna azúcar adherida. Traté de ser lo más orgánico posible y seguí estas dietas, que sería una dieta keto modificada, porque en la dieta se aceptan los lácteos, en mi caso no era así. Y después me di cuenta que seguía teniendo graves problemas de macrobiota, es decir, que a pesar de todas las cosas que había hecho, su organismo seguía sin tener un balance regular y no le estaba ayudando. Muchas veces llegaba a un sistema de plató donde veía que no había avances. Entonces traté de quitar los granos añadidos y obviamente tratar de ver qué otras proteínas si le hacían bien o si le hacían mal. Y de nuevo repito, tienes que ir viendo porque cada niño es diferente y cada niño procesa diferente. ¿Sí puedes continuar con la segunda? Entonces aquí puse algunos de los tips que me sirvieron muchísimo. Y entonces traté de incluir a Sebastián en nuestras comidas y a él le fue sumamente fácil aceptar muchas de las comidas y eso lo atribuyo a que cuando yo estaba embarazada ya seguía al doctor Bob Sears, que tiene muchos libros donde explica la importancia de los nutrientes y te dice cómo cuando una mamá come sanamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo estaba embarazada, mi ginecóloga me dijo, no comas las cosas que provocan gas o que te caen mal. La teoría de este doctor es come un poquito de todo y lo que te vaya quitando mal, lo que te vaya sintiendo mal, lo vas quitando y después lo puedes volver a reemplazar para ver si realmente era eso o cualquier otra cosa. Y decía que el cuerpo lo va a ir asimilando y se queda una memoria en ti activada y eso se lo pasas a tu niño, no solamente porque estás embarazada, sino porque en su mente va a recordar esa memoria que tú le estás pasando. Y lo mismo cuando estás lactando. Es importantísimo que comas todos los productos, todas las verduras posibles que sean altas en nutrientes para que lo pases por la leche. Y el doctor Cías, en ese entonces se llamaba la Liga de la Leche, estaba muy de acuerdo en esa sintonía, así que le di 2 años, 3 meses de lactar. Y tuve miles de críticas, pero a mí no me importó porque estaba completamente convencida y porque había leído muchísimo todas esas ventajas. Y entonces yo hoy en día creo que Sebastián, si algo hice bien, es que le di bien de comer desde chiquito. Nunca le ofrecí un dulce o un caramelo, de esos que nada más es de esos fijos. Mis treats o mis galletitas casi siempre eran algo que yo había hecho o las cosas más sanas que había encontrado. Y por supuesto que nos dábamos nuestros gustos y nos los seguimos dando. Pero todo esto les quiero decir porque es verdad que cuando tú enseñas desde muy pequeño a alguien, lo va a seguir toda su vida. Entonces para él no le fue difícil. Entonces me fue sumamente fácil encontrar productos que ya venían libres de gluten porque vivo en Estados Unidos, pero sé que en otros lugares de Latinoamérica o en México no era tan fácil. Y por eso traté de encontrar algunas recetas que a mí me gustaba hacer y que también las podía compartir. Entonces, estos libros, que se los voy a enseñar al último, dicen y te recomiendan todos los productos fermentados y ojo, aquí cuando digo fermentados pongo el kefir y el yogur y yo utilicé los que no tenían caseína, por ejemplo tenía un kefir de leche de coco y un yogur que era de cashew o macadamia. Y estos son ricos en bacterias y ayudan por supuesto a la microbiota y a ese balance ideal que queremos. Y entonces también los germinados son altamente buenos porque están muy nuevos, muy sanos y estos también los puedes hacer tú y es muy fácil de hacerlos. Y entonces están los típicos que nosotros conocemos como el de la alfalfa o yo conocía el del brócoli,
pero lo que no tenía la menor idea es que había germinados, por ejemplo, de pepitas, había germinados de almendras y no entendía el porqué. Y entonces aquí les voy a leer un poquito para no perderme. Entre germinados tengo que son semillas comestibles, donde comienzan a tener y a mostrar su tallo. Una de ellas son los guisantes, las lentejas, los garbanzos, los frijoles, y estos granos permitidos que eran buenos para nuestra dieta gluten free, como el amaranto, la quinoa, la soya, muy importante que no fuera genéticamente no GMO. Los vegetales de rábano, de brócoli, de betabel, que sé que los puertorriqueños le llaman remolacha. Y las semillas, como les decía, la de alfalfa, la de sésamo, la de girasol, la chía, por ejemplo, la ponía en agua de limón, la linaza, que son los flax seeds, también la cocinaba en sus galletas o las ponía en sus meatballs, en las bolitas que hacía allá afuera de carne, de res, de puerco o de pavo. Las semillas de calabaza y las de sésamo ya hoy en día las venden en estos centros donde vas y compra uno a granel muy grandes, que ya dicen germinada, las pepitas son germinadas. Cuando yo digo una pepita me refiero a las semillas de calabaza. Y lo que hice con las nueces es que estas nueces es mejor que se remojen para eliminar el ácido fítico, que son realmente inhibidores, es decir, que no dejan trabajar a las enzimas que tiene el alimento. Y si no, volvemos a lo mismo, si no se procesan, no se pueden absorber y no pueden nutrir. Todos estos alimentos tienen grandes propiedades de vitaminas, de minerales, de proteínas y de fibras, y suelen ser mucho más fáciles de digerir si hacemos este proceso. Continúa. Esta era mi alarma que me decía que ya me había tardado mucho, así que voy a tratar de ser más concisa. Y uno de mis tips es que pongamos mucha atención en cómo y qué tipo de proteína animal les damos de calidad. Y, por ejemplo, es bueno escoger esos alimentos que son orgánicos, que son alimentos con pasto, que no tienen antibióticos y sobre todo que no tengan hormonas. Esto porque también provoca muchísimos problemas en nuestros niños. No sé cuántos sepan, pero mis amigas que tienen hijas me dicen que empiezan a arreglar mucho antes, empiezan a tener el desarrollo mucho antes, que es mucho más evidente en las niñas que en los niños. Y en el pescado les quiero decir que es sumamente importante que busquen un pescado salvaje, es decir, que fue capturado en los mares. Y ayer que estaba buscando sobre los omegas, me di cuenta que los principales estados que venden pescado en México son San Luis Potosí y Puebla. Los que no conozcan México, San Luis Potosí y Puebla están en el centro de México, es decir, que no tienen mares. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque son de tanque. Y para que estos tanques se mantengan limpios, ponen una cantidad de químicos, de antibióticos y de hormonas para que además crezcan más grandes. Y entonces vale la pena pagar un poquito menos para darle algo que acumulativamente nos va a hacer daño. No. Entonces, por eso es mejor que a lo mejor es una porción mucho más chica, pero la estamos complementando con muchas verduras y vegetales y granos que podemos comer. Y si todas estas comidas que hacemos ponemos hierbas y especies, también dan un alto contenido alimenticio, dan sabor y también están promoviendo que sus hijos reconozcan esos sabores y los vayan a querer consumir. Y entonces en todo este proceso me encontré que las grasas eran sumamente importantes y no tenía la menor idea que el cerebro y el sistema nervioso son principalmente colesterol, y claro, es un colesterol bueno. Entonces es muy importante que aumentemos esas grasas buenas y cocinemos con grasas también que sean buenas. Estas grasas son el aceite de aguacate, el aceite de coco,
el MCT oil, que es el contenido bueno de grasa que tiene esta fruta, que también se consigue como suplemento y se puede añadir. La mantequilla clarificada o el ghee, ojo, que sea certificada, obviamente si es orgánica mejor y que no tenga caseína. Las grasas como de animales como de puerco, de tocino, yo las utilizo también para cocinar. Créanme que el sabor es mucho mejor. Yo no sé si se acuerdan las mexicanas, yo me acuerdo que mi abuela hacía unas galletas que se llamaban regañadas, que son típicas de azúcar y canela, que llevaban, la base era manteca de puerco y eran deliciosas. Todo esto me hizo recordar cómo nuestras abuelas realmente nos alimentaban con todas esas cosas. Y tenemos que volver a tomar todas esas buenas costumbres. El aceite de oliva, yo tengo un punto, casi siempre se lo doy en las ensaladas o en cosas que son crudas, porque tiene un punto de humo y eso quiere decir que se sobrecalienta y pierde sus beneficios. Y entonces, ¿por qué son buenos? Porque los omegas y sus componentes ayudan a desinflamar. Y a partir de que conocí a Jessica y ella sabía que estaba en todo este proceso de siempre estarme educando, investigando, me comentó de estos productos maravillosos que además sus omegas tienen el 3, el 6, el 5, el 7 y el 9. Así que los empecé a consumir y he visto un cambio muy bueno. Les voy a decir primero el mío. El hecho de que Sebastián tuviera tantas actividades, el que no durmiera bien, hizo obviamente que a lo largo del tiempo tuviera fatiga y tuviera desbalances hormonales y me dio cáncer cuando tenía 40 años. Afortunadamente fue un cáncer de pecho que encontraron muy rápido y tuve la oportunidad de hacer terapias como la de Gerson, que eran envases de vegetales y jugos de frutas. Y fue muchísimo tiempo el que tuve que hacer para recuperarme, y si hubiera sabido del contenido que tenían estos productos, no me hubiera tardado tanto, porque fueron meses donde tuve que hacer todo ese proceso. Y me ha ayudado hoy en día a estar con mucho más alerta, con mucho más energía, duermo mejor, mi proceso metabólico está mucho mejor, es decir, voy al baño después de cada comida y eso también lo noté en Sebastián. El hecho de que estos niños no evacúen es sumamente grave porque no tienen un proceso de desintoxicación como Neida nos los platicaba. Entonces, el hecho de que existan niños que a veces no van en semanas, quiere decir que su cuerpo se está intoxicando y que ese proceso, como les digo, que parece que están borrachos, se empeore. Entonces, tienen comportamientos y muchas veces están de mal humor. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se siente mal? Pues obviamente te vas a comportar mal y ellos no tienen un proceso de regularización, de saber qué hacen con esa ansiedad, con ese enojo, y vienen todos estos comportamientos. Entonces, si quieres seguir en el próximo tip. Entonces, como aquí les decía, hoy en día estamos consumiendo frutas y verduras como yo las cocino, y además las aumenté con Juice Plus. Y otro tip que les quería dar es que Sebastián se me enfermó de gripa, y entonces lo que hice es que doblé el contenido de las frutas y las verduras, es decir, en vez de darle dos de frutas y 2 de vegetales, le di el doble, y al día siguiente estaba como si nada. Sus alergias, casi siempre tenía unas alergias al comenzar la mañana donde le escurría agüita como un moco aguado, y se le ha quitado. Así que a quitarle el Ceretec y sigue sin aparecer esa reacción que tenía todas las mañanas.
Y lo que más me ha gustado es que me encanta la dieta raw, raw, que quiere decir que no están cocidas, porque te dicen que guardan todos sus vitaminas, todos sus minerales, todas sus proteínas, sobre todo tienen todas las enzimas vivas. Y entonces trato de darle, por ejemplo, el brócoli incluido en su ensalada. Lo que me di cuenta es que Just Close las tiene todas porque al no ser procesado, tengo todos estos frutonutrientes que además me están complementando porque a pesar de que le daba muy buena comida, no tenía los 7 o 13 porciones diarias de estos nutrientes. Así que hemos estado muy contentos y lo he visto también en su humor, en su energía, y una de las cosas que me llamó más la atención es que desde que hubo COVID, nos dieron esos geles terribles que tienen, que resecan la piel, y Sebastián se la ponía en la palma de las manos, pero también se daba vueltas como si estuviera lavando las manos. Entonces traté de enseñarle que no lo hiciera, pero es como un proceso automático. Y desde COVID tenía las manos tan resecas que se le partían al grado que sangraban, en los meniscos les sangraban. Y como todavía nos seguimos cuidando por eso, en todos los lugares donde vamos, a las tiendas, a los malls, a los supermercados, todavía los ofrecen, pero también en su escuela. Cada vez que pasa porque ya está en high school, de una clase de álgebra y tiene que ir a la clase de inglés, le dan el gel porque están tratando de estar lo más saludables posible, y entonces lo sigue haciendo. Y ayer que le pregunté, ¿te sigues poniendo el gel? Me dijo que sí. Y le pregunté, ¿te lo envuelves todo en toda la cara? Y no me quiso contestar, hizo unos ojos así enormes como de susto. Eso quería decir que sí, efectivamente lo estaba haciendo, pero la buena noticia es que como todos estos nutrientes le están ayudando, yo estoy segura que ese omega le está ayudando a tener más humedad en su piel. Y vuelvo a los alimentos que nosotros cocinamos, porque no caemos en cuenta que aunque tratemos de tener una alimentación muy buena, en cualquier forma que nosotros cocinemos, se van a reducir estos nutrientes o a eliminar. Así que uno de mis tips es, por favor, no utilicen el microondas. El microondas mata todo el contenido nutriente, vitaminas, minerales y sobre todo las enzimas, y es por eso que no digerimos bien. Y hoy en día no solamente estos niños tienen ese problema, o la impermeabilidad, la tenemos casi todos. Lo que pasa es que no la tenemos tan grave donde no notamos esos problemas. Y entonces una de las terapias donde pueden acudir para estos niños, obviamente son las terapias de comportamiento, y ellos me ayudaron a tener una terapia de alimentación, a tener unas buenas rutinas y unos buenos hábitos alimenticios. Sobre todo lo enseñaron a que no tenía que masticar tan rápido y que era sumamente importante no solamente para su digestión, sino porque el masticar es una articulación y es como el gatear. Neida estaba diciendo cómo el que su hijo no hubiera gateado no tuvo ese ejercicio donde no se formaron esos neuropaths, ¿cómo se dice en español? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo se dice en español? Conexiones neuronales de sueño. Exactamente, esas conexiones neurológicas no se llevaron a cabo o no se completaron de hacer. Entonces, lo mismo es mascar, es súper importante mascar por eso, porque se están ejercitando los dos cerebelos y eso también ayuda a muchísimas otras cosas más. Otra de las cosas que les doy como tip, que les ayuden a que un niño pueda pasar o a tragar no solamente sus alimentos, sino sus cápsulas, sus pastillas, porque obviamente van a tener que suplementar, y estas es mucho mejor que eviten los colorantes que vienen con esos líquidos donde dan ya sea suplementos o medicamento. Ayuden a que sus hijos tengan un mínimo de 8 horas. Y entonces, como les decía, mi hijo al tener una inflamación tan grande,
no tuvo un sueño regular y me tardé hasta los 8 años a que él tuviera 6 horas de sueño continuo. Entonces, esto comenzó desde los 18 meses y nunca me di cuenta, porque hasta que no fue brutal y evidente, que había empezado a tener un retroceso en todo este desarrollo, porque él dormía cuando era bebé. Y entonces, como piensas que a lo mejor no hiciste algo bien o tenía un cólico, algo pasó, en el momento en que cada 20 minutos él se despertaba. Y me tomó todo este tiempo a que él lograra tener estos 6 horas de sueño, y si no hubiera tenido esas terapias de comportamiento donde me ayudaron a qué era lo que tenía que hacer con mi hijo, lo llevaba a la cama y me quedaba con él, le enseñaba cuando estaba oscuro, era tiempo de descansar, se dormía un poquito, se dormía esos 20 minutos, volvía a despertar y volvíamos a hacer el mismo proceso, lo tenía que devolver, hasta que él se acostumbró que así iba a ser y se quedó en su cama y después en su cuarto hasta 8 horas. Y hoy en día sí puedo decir que gracias a Dios tiene 8 horas de sueño continuo, y esto obviamente se nota en su desarrollo, en su humor y en su proceso emocional, que es importantísimo. Y voy a la terapia ocupacional. Y entonces en esta terapia me gustaría enfatizar que es súper importante ver qué tipo de problema sensorial tienen muchos de los niños que no quieren comer. Es porque no pueden tolerar, por ejemplo, el brócoli, que tiene un sabor fuerte, pero que también tiene una textura muy particular. A mí lo que me pasó es que Sebastián, después de que le encantaban las fresas, empezó a no quererlas, y me di cuenta hasta que le di un pedacito de fresa donde está la puntita y se juntan más las pepitas o las semillas que tienen, y entonces me di cuenta que era eso. Entonces le dije obviamente a mi terapista ocupacional, y me dijo que efectivamente es muy difícil de detectar hasta que no estás como un investigador privado dándote cuenta de qué fue lo que le hizo mal, y es muy fácil para los niños típicos o regulares, neurotípicos, que puedan tener problemas sensorialmente, puede ser en el olor, en el sabor y en la sensibilidad, y es por eso que se niegan a comer. Y estos niños, como no han tenido un apoyo de todas estas terapias, es muy fácil el no darse cuenta que tienen este problema. Uno de mis amigas, mamás, acudió a mí porque sabía que tenía un niño con autismo y que había estado en todas estas terapias, y entonces me dijo, no entiendo, no sé qué hacer con mi niño, ayúdame con unas técnicas que tengas de comportamiento para hacerlo comer. Resulta que se come muy bien el picadillo, que es mincemeat o carne molida, pero no quiere, por ejemplo, un pollo, y no entiendo por qué. Entonces lo que no quería era la pata de pollo, y lo que pasaba es que el niño no podía morder, no tenía la fuerza muscular para poder hacer ese efecto. Y entonces se me ocurrió decirle, ve a un terapista ocupacional y trata de, por ejemplo, le pasa eso mismo con una manzana, y me dijo, sí, pero cuando se la doy partida sí la acepta. Yo pensé que era simplemente porque era flojo, y no, no es así. Entonces todas estas terapias ocupacionales se dedican a detectar junto con la mamá todos estos pequeños problemas que parecen sin importancia, pero que realmente te pueden afectar por el resto de tu vida. Porque el hecho de que un niño no acepte comida quiere decir que no va a tener un proceso y un desarrollo normal. Y entonces es por eso que es importante que vayamos con un nutriólogo o un nutricionista, como dice, o dietista, como dicen en Puerto Rico, o un coach que esté bien entrenado. Si ustedes van con un pediatra o un doctor, y no me importa de dónde salió, si este señor o esta persona que tiene un doctorado en Oxford y les dice que la dieta no es importante para el desarrollo, que no tiene nada que ver con el autismo, por favor, dense la media vuelta, no gasten su dinero y busquen a alguien que esté enterado. Y les voy a decir que hay muchísima investigación y muchísimos fundamentos que te dicen que es fundamental y primordial. Hay afortunadamente doctores que ahora se dedican a la medicina funcional y a la medicina natural,
Y esto quiere decir que ven a tu hijo o a cualquier paciente como un todo. Antes generalmente íbamos porque nos duele el estómago y el doctor tenía que investigar por qué le dolía el estómago o por qué le dolía la cabeza. Estos doctores se dedican por medio de exámenes, obviamente, a investigar cuáles son los desbalances que hay en el cuerpo, y estos desbalances pueden ser de vitaminas, de minerales, de hormonas, de leaky gut, de todos estos procesos que tenemos y que generalmente no se buscan si es que no estás buscando al ser humano como un todo. No sé si me puedas poner para yo enseñarles un documento que tengo aquí. Todos estos exámenes son muchísimos, pero generalmente cuando nosotros sabemos cuáles son los comportamientos o qué es lo que hacen, ellos saben más o menos qué tipo de exámenes pueden ser. Entonces les voy a leer algunos, como el stool test, que es la prueba de los heces, los orgánicos de acid test, que generalmente ven los aminoácidos que tienen el cuerpo, los de cortisol, que son el estrés, lo de las hormonas, la química que existe en el cerebro, y son muchos más. Si a alguien le interesa, me puede buscar, vamos a tener ahí mi teléfono y les puedo dar todo esto. Como es muchísima información, nunca acabaría, y como me ven, me es difícil quedarme en un solo tema porque es realmente un tema sumamente completo y además es fascinante, porque el saber que nuestro cuerpo se puede reparar con un niño al que te dijeron que fueras haciendo planes para tenerlo hospitalizado si es que yo quería hacer mi vida, a un niño que lo tenía sentado frente a una ventana y se mecía, y hoy en día va a high school, que es la preparatoria, y hace geometría, y hace álgebra, y escribe, y tiene un lenguaje mucho mejor del que pude esperar, y les puedo decir que es un milagro, y fue a base de todo este proceso. ¿Me puedes devolver a las... Estoy buscando la presentación porque se me acaba de... Ah, mirar aquí. No. Bueno, entonces en resumen, Ya podemos volver a decir que nosotros somos lo que comemos, y cómo nos ayuda no solamente al desarrollo, sino hasta nuestra calidad de vida. Yo les puedo decir que mi vida fue sumamente ocupada, sumamente difícil. Tenía berrinches todos los días y era muy obvio porque tenía un niño que no dormía y que tenía un leaky gut, una permeabilidad intestinal tan grande que tuvo pañales hasta los 6 años. Entonces aquí vamos a la referencia de estos libros y estas investigaciones que les estaba diciendo. Y entonces yo lo que hice es que empecé a investigar y a preguntar y ir a las librerías, y entonces sacaba los libros de las bibliotecas y después si me gustaba lo compraba. Y unos de estos me gustaron tanto y sé que son que voy a recurrir cada vez que tengo una duda, son precisamente estos. Y uno es Breaking the Vicious Cycle, y esto se refiere a la dieta sin granos. Y después compré un libro que se llama el SCD for Autism and HDD por Pamela Ferro, y ella da una explicación muy sencilla a nivel mamá, a nivel de cualquier persona, y da una cantidad de recetas que son típicas para nuestros niños. Nuestros niños también quieren papas fritas, y entonces ¿cómo las vamos a sustituir? Y entonces te pone opciones. Por ejemplo, la yuca, que tiene un contenido de almidón mucho mayor, por lo pronto no tiene tanta azúcar. Por ejemplo, tus chicken nuggets, y cómo empanizarlos con amaranto y cómo hacerlos que estén saludables y ricos. El otro es Gut and Psychology Syndrome de Natasha Campbell, y ella es específicamente sobre la dieta GAP.
Y el libro que me encontré se llama, de recetas se llama The Healing Your God Cookbook, de Hilary Byton y Mary Brackett. Especialmente este libro me gusta y tuve el honor de conocer a esta señora, a Hilary, en una de las terapias de sonido a la que iba, porque ella tiene una hija que tenía epilepsia. Y a partir de tener una dieta completamente limpia y hacer este proceso de eliminación de alimentos y después de tener un balance intestinal, volvió a introducir los alimentos que su niña podía tolerar, se terminaron los seizures o la epilepsia. Y hoy en día tiene una escuela donde cocinan todo desde el pan que les dan, tienen una pequeña huerta, los niños ayudan a cultivarlos, los niños ayudan muchas veces a hacer, por ejemplo, las ensaladas, no al proceso completo de cocina, porque obviamente tienen sus clases, y está tratando de entrenar a mamás, a maestros que estén interesados en proporcionar una comida adecuada para nuestras escuelas. Hace poco salió un documento que estaba realmente alarmante, que en los distritos escolares están dando unas dietas que ellos pensaban que estaban balanceadas, pero encontraron que tenían muchos contaminantes. Y eso fue realmente un escándalo, y lo supe precisamente porque la sigo en Facebook. Entonces se llama Hilary Byton y he aprendido muchísimo de ella, así que se las recomiendo muchísimo. Y después me encontré que en México, ya que tenía a muchas amigas que me mandaban personas que tenían a niños de Asperger o problemas, por ejemplo, para dormir, y no sabían si es que tenía o estaba dentro del espectro autista, empecé a, no solamente a buscar terapias, pero también empecé a buscar libros, y entre esos libros me encontré este que se llama Método Macy, de la doctora Pilar Moro. Ella es una doctora natural, y también hicieron su libro de cocina transformativa con la chef Ana Karen Olivares, y también tengo el placer de decir que la consulté tanto y fue mi coach, que hoy en día somos grandes amigas, y está embarazada. Trató de estar hoy en este chat y me estaba diciendo que está tratando de hacer un libro de cocina transformativa donde tomo en cuenta desde la mujer embarazada, hacer todo ese proceso de cuando los niños nacen y qué es lo que le pueden dar de comer, para que desde un principio tengan una base de neuroinmunidad. Y eso me pareció maravilloso, porque si lo hacemos desde chiquitos, no vamos a tener ese rechazo que casi siempre encuentran las mamás, y es por eso que no permanecen en la dieta, porque además tienen otros hijos, porque además tienen el estrés de la vida regular, porque casi todo mundo tiene trabajo, problemas familiares, y es agotante y requiere de investigación, de esfuerzo, de ir a compras, de preparar, y se dice en inglés overwhelming, en español puede decir que es cansado, o estás completamente abrumada, y dejan ese esfuerzo que trataron con tanto empeño. Entonces es por eso muy importante, como les decía Neida, es mejor empezar despacito y tratar de ir reemplazando los alimentos que a tu hijo le gustan e irlos incrementando poco a poco, y se pueden ir informando con estos excelentes libros. También encontré otros, uno de ellos se llama The Mind-God Connection Book, y es de un doctor que está en una universidad aquí en California que se llama Stanford. Este doctor se llama Emerald Meyer, y este fin de semana que fui con mi hijo a una librería, me encontré este libro, pero también me encontré su nuevo libro que se llama Inmunidad y Conexión de el estómago, es decir, Immunity Gut Connection Book, y este lo acaba de sacar, y estoy sumamente contenta porque me da al comentario de esta plática que tuve con esos padres
y a ese especialista en autismo que dijo lo que ella conocía. Y es que en ese entonces, que estoy hablando de 15, 18 años atrás, no había y no existía toda esta información. Y afortunadamente a todos estos esfuerzos que ha estado haciendo esta gente, se dieron a conocer dietas como la paleo o la keto, que ahora no solamente la utilizan para alguien que tiene problemas, sino se utiliza como un estilo de vida. Y eso es lo ideal, que tengamos un estilo de vida no solamente para esa persona enferma en su casa, sino para nuestras familias completas. Y créanme que esto es contagioso, se va pasando. A mí me buscan mis amigas, me buscan mis hermanas para pedirme consejos o cómo le hice o qué es lo que tengo que hacer, o alguien me preguntó, y estoy fascinada realmente con Just Plus, porque realmente es contagioso y he conocido a gente sumamente positiva que tiene esta mentalidad de tener una vida saludable y de sobre todo compartirlo hacia los demás. Y yo creo que puedo seguir hablando 25 horas más, pero le voy a dar la palabra a Neida por si alguien tiene también alguna pregunta. Yo creo que es el momento de hacerla. Bueno, voy a terminar con este slide y entonces iríamos a las preguntas. Como les estaba explicando, yo también soy terapeuta de sanación energética, y entonces esto es algo adicional que uno puede trabajar con estos niños. En el caso del autismo, energéticamente hay que liberar cosas heredadas que tiene el niño de toda su familia, de ambos lados, mamá y papá, de muchas generaciones atrás. Estos niños traen unas memorias de traumas, de experiencias vividas, y esas emociones fuertes las tienen dentro, y con este tipo de terapia podemos liberarlas, ¿ok? Entonces, en el caso del ADHD y ADD, también hay que liberar esto heredado de la familia, y adicional hay que liberar a estos niños de esos proyectos que mamá y papá tenían para ese niño. Por ejemplo, yo como mamá tenía unas expectativas de lo que yo quería que mi hija o mi hijo hiciera. Pues esa energía la tiene el niño y hay que liberarlos de eso, porque ellos vienen con su propio camino para recorrer, ¿verdad? Así que estas terapias se hacen tanto para niños y para los padres, y se hacen entonces a distancia. Así que ahora te toca a ti tomar acción. Te invito a que contactes a la persona que te invitó hoy para saber cómo puedes comenzar con Just Plus para ti y para tu familia. Si quieres hablar con Katia sobre su experiencia y consejos para el tratamiento en el autismo, puedes llamarla, ahí está su teléfono por WhatsApp, tomar una foto a este slide. Y para saber si una terapia de sanación energética es para ti o para tu hijo, me puedes enviar un mensaje por WhatsApp a mí, ahí tienes el teléfono, y puedes coordinar conmigo una cita gratuita de orientación por teléfono. Así que gracias, gracias, gracias por estar aquí. Voy a parar la grabación para coger entonces las preguntas. Yo les